Hola, ¿qué tal amigos viajeros? El día de hoy nos encontramos en el páramo más grande del mundo, el páramo del Sumapaz. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dirigirnos a la laguna, tomamos la salida de Bogotá por el municipio de Usme. De allí, 35 kilómetros después, llegamos a nuestro destino. Muy cerca de Usme, ya podemos notar la riqueza hídrica de la zona, con riachuelos de aguas cristalinas que hacen parte de la cuenca del río Tunjuelo. El río Tunjuelo nace en el embalse de Chisacá y forma parte de la cuenca alta y media del río Bogotá. En nuestro camino encontramos el embalse La Regadera, el cual fue el primero para el suministro de agua de la ciudad de Bogotá, una de las grandes hazañas de ingeniería a comienzos del siglo XX. Los bosques que podemos apreciar son exuberantes, algo espectacular. A medida que vamos avanzando en nuestro recorrido, el panorama va cambiando, pues pasamos de bosques a estar rodeado de los fabricantes del preciado líquido, los majestuosos frailejones, al igual que la temperatura también empieza a disminuir. En nuestra ruta hacia el páramo del Sumapaz encontramos el aviso que nos da la bienvenida a la localidad del mismo nombre. Entonces vamos a conocer este hermoso páramo, el más grande del mundo. En este aviso que encontramos del Parque Nacional Natural del Sumapaz podemos observar la magnitud del páramo más grande del mundo. Abarca todo lo que es parte de Cundinamarca, parte del Meta. Aquí recalcamos la importancia para nuestro ecosistema y para la humanidad del páramo del Sumapaz. Chisacá es un páramo que hace parte de la gran región montañosa del Alto Sumapaz y del Parque Nacional Natural del Sumapaz. Su cercanía con la capital lo convierte en un gran atractivo turístico, además de poseer un recurso hídrico invaluable. Nos encontramos en la laguna de Chisacá, Los Tunjos. Les recordamos que aquí en el páramo del Sumapaz solamente está permitida la actividad de observación y contemplación de paisajes. La laguna de Chisacá tiene una extensión de 750 metros cuadrados y una profundidad media de 13.3 metros. El páramo de Chisacá comprende 414 hectáreas, entre 3.700 y 4.000 metros de altitud. Amigos viajeros, aquí como siempre con Rex, nuestro acompañante en todas nuestras caminatas. Y aquí les presento a otro amigo que conocimos aquí en esta caminata. Mire, no le gusta que lo graben. Listo, como siempre aquí en Viajeros, aquí con nuestros amigos caninos que siempre nos acompañan en sus caminatas.
Otro tesoro escondido que Canal Viajero trae para ustedes. ¡Woo! Bueno, amigos viajeros, como siempre nosotros aquí en nuestro canal les recordamos cuidar estos sitios, cuidar estas reservas naturales. Esta es una fábrica de agua muy importante, el páramo más grande del mundo. Aquí en este páramo nacen muchos ríos, entonces tenemos que cuidar esta agua. El agua es de vital importancia para todos nosotros. La vista que tenemos aquí es espectacular, de verdad que vale la pena cuidar esto para nosotros, para nuestras futuras generaciones. En este páramo abunda la vida, pues al ser un ecosistema tan particular, cuenta con innumerables fuentes de agua, fuentes que nacen incluso bajo la tierra, pues la riqueza del páramo es también subterránea. Como ven, amigos, estos climas, tuvimos un ratico de sol, ahora lluvia, pero eso es lo rico, disfrutar toda esta clase de ambiente, amar la naturaleza. Canal Viajeros. ¡Canal Viajeros! De agua a Bogotá, al departamento de Cundinamarca, Meta y Huila. Y en este punto nos despedimos de nuestro amigo, nuestro guía canino, el cual nos acompañó en el recorrido que hicimos alrededor de la laguna. Hasta pronto, amigo. El águila real es uno de los habitantes de este páramo. También habitan osos de anteojos, venados y algunas aves pequeñas como el colibrí barbudito.
majestuosidad del gran páramo de Sumapaz logra conmover agradablemente a sus visitantes, al punto que la sensación que produce se funden en una sola expresión: Sumapaz. Acá termina nuestra visita al páramo del Sumapaz. No olvides suscribirse a nuestro canal, dar like y activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido. Y a quienes deseen apoyarnos en esta labor, en la descripción del video encontrará un link donde pueden hacer sus donaciones. Esto es Viajeros.